Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les habla Walter, su profesor, Docencia Final Internacional, DFI. Bueno, como siempre digo, he querido hacer este breve video, aunque es una frase cliché porque nunca me resulta, siempre me extiendo un poquito más de lo programado, pero bueno. Quiero hacer este video bien informal, breve, conciso, preciso, dado que esta temática para mí no es nueva. O sea, yo llevo años en este circo religioso, pero hago este videito en atención a aquellos que se han sorprendido y están perplejos por ciertas situaciones que se están dando en redes sociales. Y quiero dedicar este video para esas personas que me han escrito y les agradezco la confianza. Eso quiere decir que mis opiniones los ayudan, los edifican, los educan y los informan. ¿Y por qué no decirlo? Los advierte. Bueno, vamos rapidito al tema. Muchos me han comunicado la presencia o la difusión de ciertos personajes, por decirlo de una manera cómica e irónica, ciertos personajes caricaturescos, ¿verdad? Bastante peculiares, que con ínfulas de sabiondo y de estudiosos y de líderes y de atalaya, y bueno, eso ustedes saben que eso es pan de todos los días en las redes sociales, de personas deficitarias mentalmente, pero con muchas ganas y a veces con buena fe, pero sin capacidades ni intelectuales, ni espirituales, ni académicas, ni experimentales. Abren canales, abren cuentas y se ponen ahí a hacerse de maestros bíblicos y entran al debate y están ahí peleando todo el día por Facebook o por YouTube y están ahí, qué sé yo. Pero cuando uno va a investigar un poquito sus antecedentes, su formación, no sé. Bueno, en fin. Así que bueno, les agradezco a aquellos que confían en mí como persona, como amigo, como misionero, docente misionero, neuroeducador, como profesional. Y resulta que estas personas, por YouTube, y que también son grupos, porque hay grupúsculos, bueno, yo voy a empezar a usar vocabulario que me caracteriza, yo describo así ciertos fenómenos. Hay grupúsculos, sectas, de características fanáticas, ¿verdad? Bien poco cultas, poco formadas, pero con muchas ganas, con mucha buena intención. Y que entra al debate religioso, espiritual, por redes sociales, y últimamente han aparecido unos muy famosillos, aparte de aquellos que siempre he aludido, que son el segmento de las sectas destructivas de los judaizantes, ¿no es cierto?, dentro de sus distintas variedades, y como siempre digo, que son tan variados como puntas tiene un erizo. O sea, entre ellos ni se ponen de acuerdo porque cada uno cree lo que ellos se han figurado en sus percepciones mentales. Pero la característica es que la mayoría coquetea con la religión judía. O sea, hay una mezcla ahí de judaísmo con cristianismo, hay un sincretismo, hay una amalgama de religión, y que ellos lo presentan o lo justifican, ¿no es cierto?, porque ellos piensan que retrocediendo, digamos, a la cultura o a la manera de leer la Sagrada Escritura hebrea, ¿no es cierto?, judaica, ellos se figuran que están en lo más original, lo más primitivo, lo más puro, ¿verdad? Pero bueno, allá con sus percepciones, ¿verdad?, con su imaginación. Pero la característica que tienen estas sectas destructivas, judaizante o pagano judaizante o pagano herética judaizante,
es de que todas coquetean con el judaísmo, dentro de sus distintas variantes, ¿vale? No voy a ahondar en eso, yo he hablado latamente sobre eso, pero vamos a la inquietud que me han hecho, que me han manifestado, y es la irrupción bulliciosa, molesta, como mosquita en la oreja, de ciertos grupúsculos o personajillos, ¿no es cierto?, que se han autodenominado historicistas. No sé si ustedes han escuchado eso. Historicistas, ¿vale? Bueno, yo quiero ser breve en esto, ¿eh? No quiero dar mucha lata porque a mí la verdad es que estos grupúsculos, desde el punto de vista espiritual, religioso, teológico, no tienen no tienen ningún valor, digamos, no tienen ningún peso, ¿vale? ¿Ok? Pero estoy haciendo este esfuerzo por describirlos o analizarlos en vista de quienes me han hecho las consultas. Entonces han aparecido estos grupos o estos personajillos que se identifican con el historicismo. Voy a aclarar rapidito qué es eso. El historicismo podemos entenderlo de dos maneras. Una manera secular y una manera religiosa o escritural. La manera secular tiene que ver con un enfoque científico, ¿no es cierto? Si no, busquen ustedes en YouTube ahí Wilhelm Dilthey, uno de los mayores historiadores, investigadores y promotores, digamos, del historicismo, ¿vale? Pero eso desde el punto de vista secular, digamos, ¿eh? Que aquellos que sitúan la experiencia humana en un contexto del devenir histórico, ¿no es cierto?, de la evolución histórica, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero también está el historicismo como enfoque investigativo, de lectura, interpretativo, podríamos decirlo también, el historicismo visto como principio interpretativo, ¿no es cierto?, hermenéutico, podríamos decir también, pero es un principio de interpretación, es un enfoque de lectura que yace en la Escritura. O sea, la misma Sagrada Escritura nos revela la manera adecuada de leer la Escritura, leer la Biblia, ¿vale? Desde la historia, junto con la historia, ¿ok? Con el devenir histórico, con la experiencia histórica, ¿ok? Ejemplo de eso es los libros apocalípticos, ¿no es cierto? Daniel y Apocalipsis, donde hacen referencia a periodo histórico con nombre de reyes, reinos y una serie de situaciones. Entonces uno tiene como referencia el dato histórico para ir armando y formando, ¿no es cierto?, una visión global del testimonio bíblico. Así que cuando hablamos de historicismo, podemos hablarlo de esos dos grandes hemisferios, ¿no es cierto? Uno secular, ¿no es cierto?, como un método científico, como un enfoque netamente secular científico, y otro que ve su origen en la misma escritura, ¿vale? Ahora, el enfoque histórico, el enfoque historicista, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, no es ninguna novedad. O sea, desde que los rollos, los papiros, comenzaron a ordenarse y hasta llegar a ser lo que es hoy la Biblia, siempre los creyentes, el cristianismo desde sus comienzos, ¿no es cierto?, ha leído la Sagrada Escritura de esa manera, desde la historia, ¿verdad? Destrucción de Jerusalén, etcétera, etcétera. Siempre es algo innato, es algo que es inherente a la experiencia cristiana, la formación cristiana, la educación cristiana. Así que es inútil identificarse con ser historicista como si fuese una cosa peculiar, una cosa así como distinta a los demás. O sea, los demás cristianos no son historicistas. Yo soy historicista y por lo tanto soy más original, soy más apegado a la verdad, ¿no es cierto? Y con ese tinte de exclusividad, ¿no es cierto? Es como que eres un cristiano VIP, ¿verdad? Holden, ¿verdad? Porque eres historicista, entonces como que te da un aire de superioridad. Ah, no, yo soy historicista. Ah, tú eres historicista, entonces tú sabes, ¿verdad? Cuidado, no se dejen embolinar
con esa charlanatería, eso es un embuste, eso es típico de cuentacuento, de charlatán. Eso lo hace generalmente quien tiene complejo de inferioridad, quien no es nada en el terreno teológico o religioso, y con eso se autoidentifica, se autodesigna una etiqueta como para darse una importancia en el medio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es como cuando están dos personas conversando, ¿verdad? Y uno le dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Que, no, yo soy médico, ¿verdad? O yo soy abogado. Claro, eso tiene una connotación social, ¿no es cierto? Médico, abogado, ¿verdad? ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, y la otra persona es un humilde trabajador de la construcción, ¿no es cierto? Pero para darse ínfula, él dice, no, soy un avesado y experimentado operario y manipulador de materias primas con el fin de edificar y construir los mejores edificios. ¿Se dan cuenta? Es un simple trabajador de la construcción, pero de alguna manera él se describe de una manera apoteósica para poder equiparar al médico o al abogado, ¿cierto? Bueno, en materia religiosa, lamentablemente está pasando lo mismo, ¿verdad? Y perdón la expresión que voy a usar, ustedes saben cómo soy yo, a veces soy un poco irónico, pero fíjense en el trasfondo, lo que quiero explicar. Hay algunos piojos resucitados, hay algunas pulgas por ahí, pulgas de perro, ¿verdad? Que para poder darse cierta importancia, ¿no es cierto?, se atribuyen estas características, ¿no es cierto? No, yo soy historicista, ¿verdad? Y se leen 3, 4 libros, pasan viendo videos de YouTube, qué sé yo, y ya con eso creen que pueden salir a hacer una reforma espiritual, ¿no es cierto? Pero no es tan así, en realidad. Y lamentablemente están abundando estos personajillos en redes sociales. Yo siempre hago alusión al comunismo, porque el comunismo de mala calidad, ¿verdad? Quienes hemos estudiado el comunismo y la ideología comunista, sabemos cómo operan, no solamente ideológicamente, teóricamente, sino prácticamente, cómo es la puesta en escena del comunismo y cómo ellos desarrollan su actividad revolucionaria, ¿no es cierto?, en la práctica, digamos. Bueno, algo parecido sucede. ¿Por qué? Porque el comunismo de buena calidad, por decirlo así, es aquel comunista que está instruido, que es teórico, ¿no es cierto? Un Marx, un Engels, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Un marxista deconstructivo, no sé, un Derrida, ¿verdad? Un Guattari, qué sé yo, no sé, un Michel Foucault. Bueno, son tipos cabezones que realmente son teóricos, neomarxistas, y bueno, y nadie podría decir que son personas limitadas intelectualmente, ¿verdad? Pero está el marxista, el comunista, digamos, de panfleto, de folletillo, ¿no es cierto? Que se aprende de memoria, se recita el cuento, ¿no es cierto? Y cuando tú debates con esa persona no tiene argumentos científicos, técnicos, culturales, históricos, etcétera. No, se nota que hay un vacío, una falta de formación, sino que te responde con frases hechas, con frases aprendidas, con frases recitadas. Es un cassette que tienen, ¿verdad? Entonces, ese es el ideologizado, que no entiende lo que habla, pero repite porque le parece lógico, le parece interesante, le parece atractivo, emotivo, ¿no es cierto? Y lo toma como una verdad y con eso sale al mundo a querer cambiarlo. Bueno, algo así, perdona el ejemplo tan burdo, pero no se me ocurría otro, algo así describe a estos personajillos que se autodesignan como historicistas, ¿cierto? Ahora, quiero aclarar algo. ¿Hay personas que son historicistas en el estricto rigor de la palabra? Sí, hay personas que han dedicado una vida al estudio de la historia. Son historicistas en el sentido de que son estudiosos de la historia. Son historiadores, que se llama, que son personas profesionales, licenciados en historia, magíster en historia,
escritores, investigadores, en fin, son personas profesionales que son eruditos, se llama. Erudito quiere decir que se especializan en ciertas cosas y por lo tanto son autoridad en ciertas materias, ¿verdad? Eso es un historicista, ¿no es cierto? Wilhelm Dilthey, por ejemplo, se lo nombré en delante, búsquelo en internet, son personas que son historiadores, son historicistas, ¿verdad? Pero hay personajillos en redes sociales que se identifican como historicistas y de historicista no tienen ni la H. Al contrario, son enemigos del historicismo. O sea, entre ellos mismos se contradicen con sus argumentos, con sus cosas, no tienen formación, no tienen bagaje. Desde el punto de vista espiritual, me he dado cuenta que la gran mayoría, si no todos los que se identifican como historicistas, porque estas son las nuevas sectas que han salido, tan o igual, igual o más peligrosas que los judaizantes. Yo creo que en estos momentos las dos sectas destructivas que más daño le están haciendo al cristianismo ahora, en estos tiempos, son los judaizantes y los historicistas. Personalmente creo que en el ambientillo religioso son los dos grupos que más daño le están haciendo a los creyentes. Y son muy potentes, a pesar que sus argumentos son sumamente básicos y absurdos, tanto de los historicistas como de los judaizantes, pero tienen mucho éxito aún en personas inteligentes porque son muy lógicos. Usted los escucha y tienen lógica, la retórica de ellos es muy lógica. Y como le digo, son panfleteros, entonces aprenden de memoria cosas precisas y las van acomodando y van armando, y claro, arman una estructura que es aceptable. Pero no siempre lo lógico es verdadero. ¿Vale? Entonces, pues, y están seduciendo a miles de personas. Así que, pero son eso. En esencia, el historicista actual, por lo menos el que anda dando vuelta ahí por redes sociales, es un mero parlanchín. Nada más, no hay rigor, no hay profundidad, no hay formación, no hay educación técnica, científica, experimental. De hecho, la gran mayoría de estos personajillos no tienen el don de la enseñanza, no tienen la experiencia misionera, docente, no tienen la preparación científica, académica. A mí me gustaría preguntarle si esos historicistas son licenciados en historia, tienen alguna maestría en historia, son especialistas en la historia, han escrito algo. Nada, simplemente son historicistas porque adhieren a el enfoque historicista de lectura bíblico. Y se aprenden 2 o 3 fechas, ¿no es cierto? 1798, 1929, 538, y ya está. Y son historicistas. Y se acabó el problema. Y vamos peleando y vamos discutiendo por redes sociales y vamos difundiendo cosas y vamos aquí y vamos allá. Entonces, cuidado con eso. Yo personalmente no navego mucho por Facebook. Tengo mis cuentas de Facebook, pero no ando navegando ni discutiendo por nadie porque ¿cómo le podría decir? El ambiente religioso de Facebook es de muy mala calidad. Hay mucho personajillo, mucho parlanchín, ¿eh? Y YouTube es lo mismo. Yo personalmente, y le hablo de mi experiencia personal, yo hace muchos años que ya no navego por YouTube buscando predicadores. Ejerzo mi labor de manera individual, muy privada, hago mis estudios bíblicos, mis análisis, los comparto por YouTube. Y el que los quiere los ve, y el que quiere no los ve, pero yo no me ando comparando con nadie. Yo tengo lo que necesito para aprender a instruirme, que es la Sagrada Escritura, y anexo a eso me cultivo.
y me educo y me informo con literatura, historia. De hecho, les cuento una primicia para aquellos que no sabían. Aspiro a obtener una segunda licenciatura justamente en historia. Así que si Dios quiere, pretendo terminar mi licenciatura en historia y después hacer un magíster o una maestría en historia, que ya sería mi segundo magíster. Así que algo sé de historia, algo puedo opinar, ¿verdad? Así que vayan mi advertencia, mi recomendación para esas personas que son buscadoras por redes sociales de algún predicador, ¿no es cierto?, interesante para satisfacer el morbo de saber cuál es lo último que se ha dicho. No caigan en eso. Dediquen tiempo en esto, a la cultura. Dediquen tiempo a esto. Y van a aprender mucho más. Y no van a andar de confusión en confusión y de debate en debate porque el debate es bueno, la discusión es buena. De hecho, yo soy muy polemista y me gusta mucho el debate, porque en el debate tú pruebas tu formación, ¿verdad? Eso es bueno. Pero, como dice por ahí alguien, que no recuerdo ahora, uno debe escoger sus enemigos, uno debe escoger su contrincante. Y cuando tú conoces tus capacidades, tanto naturales, innatas, como las dadas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, en ti hay una seguridad, hay una convicción. Personalmente no me gusta debatir o pelear o entrar en polémicas con pulgas, con piojos, con perros chicos. A mí me gustan los perros grandes. Me gustan los dinosaurios intelectuales, teológicos. Con eso yo debato. El resto, paja molida. No pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. Entonces, número 1, se autocalifican y se autodenominan historicistas para darse, ¿no es cierto?, una etiqueta distintiva, ¿no es cierto?, para diferenciarse de los demás, ¿no es cierto? Pero es pura ilusión. Son cáscaras de huevos sin nada adentro. Son huevos sin nada adentro. Son pura cáscara, ¿vale? No se dejen impresionar por la retórica, ¿eh? Cuidado con eso, ¿vale? Segundo, que he notado, es de que en ese fanatismo, en esa falta de rigor intelectual, y justamente es por lo mismo, porque hay una tiniebla en los procesos neuronales, no logran hacer las conexiones, la sinapsis se llama eso, ¿vale? Y que tiene directa relación con el pecado, ¿vale? Cuando una persona que es religiosa y no hace ciertas conexiones sinápticas en su cerebro, hay un problema espiritual. Y eso se llama pecado. Pecado secreto, que impide tener el discernimiento y entender coherentemente, lúcidamente la Sagrada Escritura. Pero bueno, no me voy a ir para ese lado. Una característica que he visto de estos personajillos así autodenominados historicistas, es de que tienen cero conocimiento sobre los dones espirituales, especialmente el don profético, el don de profecía. Entonces hay una confusión. Estas personas, en su afán de distinguirse del resto impuro, babilónico, ¿verdad?, pagano, triteísta, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Me he encontrado con varios, o sea, no que me he encontrado, sino que me han llegado, ustedes mismos me han compartido información de historicistas que se han pasado para el lado de los paganos herejes. O sea, hay historicistas que creen en la pluralidad de la deidad bíblica, creen en la Santa Trinidad de las tres personas de la deidad o Trinidad bíblica, y hay otros historicistas que se han pasado para el lado pagano herético,
que cuestiona la naturaleza de Dios, que cuestiona la naturaleza de Cristo, que cuestiona la personalidad del Espíritu Santo. Oh, como le digo, donde hay tinieblas se puede esperar cualquier cosa. Pero, en fin, una característica que he notado es de que no hacen esa diferencia en el tema inspiracional desde el punto de vista de los dones espirituales. Entonces, muchos de ustedes saben y conocen lo que es el don de profecía. Y más específicamente lo que es el don permanente, el don de profecía permanente en el remanente. A buen entendedor, pocas palabras, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo y a quién me estoy refiriendo, ¿vale? Pero el fanático historicista, el desequilibrado historicista, no hace esa diferencia, sino que el respeto, la referencia o deferencia y el reconocimiento que se deben los fundadores, los pioneros de una X denominación, ellos la consideran inspirada. O sea, los escritos u opiniones de esos fundadores o pioneros de la denominación, el fanático historicista lo considera inspirado. Claro, si usted le dice eso a un sectario historicista, así, no, si yo sé que no son inspirados, ¿no es cierto? No tienen... Pero en la práctica le dan tanta autoridad como un texto inspirado. Entonces ellos citan a pioneros o a fundadores o a pilares de la denominación históricos, ¿verdad? Y los consideran inspirados, como que su opinión o sus escritos son referencia incuestionable en materia de doctrina, en materia teológica. Una cosa impresionante. Y eso es porque no tienen la capacidad de hacer la diferencia, de discernir. Oiga, yo personalmente respeto mucho y reverencio, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la nobleza. Yo reverencio y respeto y reconozco la contribución de los pioneros o fundadores. Claro que sí, por supuesto. Por favor, me he leído mucha literatura de los pioneros y fundadores, ¿verdad? Pero no pierdo el norte. Porque hay textos que son autoridad en materia espiritual, doctrinaria, teológica para nosotros, porque son inspirados. Y hay otros que no. ¿Son referencia para nosotros? Sí, históricamente, sí, culturalmente, pero no necesariamente teológicamente, doctrinalmente. Son antecedentes históricos, culturales, que ayudan a explicar nuestro pasado, ¿verdad? Nuestro presente, ¿verdad? El devenir de la denominación, la evolución, nos sirven para entender la evolución del proceso religioso, todo lo que tú quieras. Y podemos tener todo el cariño que queramos, como yo se los tengo. Pero no son textos inspirados. Nuestra primera y última autoridad en materia espiritual son los textos inspirados, los libros inspirados. El resto están en un segundo plano, con el respeto que se le merece. Bueno, el fanático historicista tiene una confusión con eso. De hecho, me he encontrado con judaizantes que andan en lo mismo, ¿verdad? Te citan los pioneros, te citan los fundadores, te citan... Digo, está bien, pero yo me quedo con un texto, con un escrito está, o con una cita inspirada, que con un texto de un pionero, ¿verdad? Claro, y el fanatismo los lleva a ellos a ofenderse, y que tú eres un enemigo, y no sé qué, y tienen esos arranques emocionales poco racionales. Entonces, son personas desequilibradas en ese sentido. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Tienen otras características, además de esa, que he logrado darme cuenta. Deben tener muchas más, porque son personas bastante poco estables, digamos. Y tienen otras características, que ya les iré comentando quizás en otro video. Pero por mientras, quedémonos con eso, ¿ok? Vaya mi advertencia, vaya mi comentario personal, si a alguno les sirve, feliz por eso.
Si alguno no está de acuerdo, bien, está, ya está. Yo no me hago problema en eso. El que no está de acuerdo sigue su camino. ¿Ok? Pero, como siempre digo, hay gente para todo. Hay gente para todo. Ah, y lo último. Estas sectas destructivas, pagano-heréticas, ya sea historicistas o judaizantes, logran éxito desde el punto de vista de la víctima porque, y esto es un poquito complicado de explicar, pero voy a tratar de hacerlo fácil. Me he topado con personas consideradas por años muy estudiosas, muy confiables, autoridad, referente, que uno nunca se imaginaría que caerían en este tipo de cosas y sin embargo han caído, han sido seducidas, personas inteligentes. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo caen en el paganismo herético? ¿Cómo aceptan un Dios de dos personas de naturaleza dual? ¿Cómo cuestionan la personalidad del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden caer en este tipo de situaciones si son personas inteligentes? La única explicación que he encontrado para eso es que hay un problema espiritual. No se trata de simplemente intelectualidad. Hay un problema espiritual. Porque cara vemos, pero no corazones. Corazones no vemos. Uno no sabe la vida privada, aún de los así llamados consagrados. Cuando hay un pecado persistente en la vida, tiene directa relación con la capacidad de comprender las cosas espirituales. Por más ínfula de sabiondo que tengas, o por más sabiondos que seas. O sea, acá, cuando se trata de problemas espirituales, caen personas muy inteligentes, genuinamente inteligentes, y parlanchines y sabiondos. O sea, el tema espiritual es transversal. Es transversal. El tema espiritual puede afectar al parlanchín como al erudito, al genuino erudito. ¿Por qué? Porque hay pecado. Hay algún elemento de la naturaleza caída que tiene en esclavitud a esa persona, por más lindo que hable. ¿Y cómo terminan esas personas? El razonamiento, el proceso intelectivo, el proceso cognitivo comienza a deteriorarse. Y estas personas van sucumbiendo, aceptan una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, y van descendiendo. Y eso nosotros sabemos que se llama apostasía. Ah, y lo otro, me estoy acordando de a poco. Lo otro es de que el fanático historicista o judaizante cree en su fanatismo, en su percepción, en su autopercepción de la realidad, porque el fanático tiene una disociación de la realidad. Él se figura un mundo en su mente y con esos lentes ve la realidad. O sea, ve la realidad que él se ha formado en su mente, pero es una visión corta, limitada, es un mundo individual y con eso él mide la realidad exterior. Eso le pasa al fanático historicista y al fanático judaizante, y por eso usted conversa con ellos creen de todo corazón que están en la verdad y que nosotros hemos sido engañados por años y ellos lograron la verdad y hace tiempo que estaban con esa inquietud. Ustedes conversan con ellos, una cosa impresionante, digno de una terapia psiquiátrica. Usted conversa con ellos dicen, siempre tuve esa inquietud, siempre algo me decía y descubrieron la verdad, que la Trinidad es pagana, que ustedes son politeístas y paganos y babilónicos y nosotros estamos en lo original, en lo hebreo, porque los pioneros, porque esto otro. Y ellos se sienten llamados a un ministerio, pero una cruzada santa, una cosa impresionante y una cosa que ellos
sinceramente creen que están en la verdad y han encontrado la verdad. No, es una cosa patológica, impresionante. Así que bueno, valga este video de comentarios, si lo estimo conveniente conversarles libremente, tranquilamente, otra cosa, sobre otros temas, estén atentos a mi canal de YouTube y a mis cuentas de Facebook. Disponible para ustedes, WhatsApp, Telegram, con toda confianza, añádanme, háganme sus preguntas, estoy dispuesto a hacer videollamados, viajar donde ustedes estén, en Chile, fuera de Chile, hacer conferencias, charlas, estudios, lo que necesiten, ¿vale? Quienes quieran saber mis antecedentes académicos, entren a la página web, acá está la página web, aquí abajito, ahí está mi currículum para que ustedes sepan mi preparación, mis estudios, ¿verdad? Mis capacidades, mis competencias, y estén tranquilos y confiados en que lo que opino lo hago con total respaldo, con coherencia y con fundamento. ¿Vale? Que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.